Quiero en principio agradecer, por supuesto, a la decana por hacer este esfuerzo enorme de recibirlos a todos y a todas y acompañarlos, ¿no? Es un desafío, ustedes saben, organizar este tipo de encuentros donde, además de la expertise académica y pedagógica que se requiere, también se requiere un montón de logística y una generosidad hacia preparar las cosas, atenderlos bien, que se sientan bien atendidos. Espero que así haya sido. Sé que ayer pasaron una buena jornada en Capital Federal, aquí en la Facultad de Filosofía de la UBA, que estuvieron con el rector Gelpi. Bueno, la verdad que no sé qué dijo Gelpi ayer, la verdad no lo escuché. Se ríen, no sé por qué. Pero la verdad que estamos en las puertas de una gran transformación del sistema educativo. No sé si lo sienten así. Se vienen momentos complicados. Venimos de momentos complicados desde la pandemia. Un poco la charla de hoy que va a tener que ver con virtualización y el advenimiento de la inteligencia artificial, un poco hablan de estos nuevos desafíos que tenemos. Nosotros, desde el CIN, a partir del 2021, que hemos aprobado lo que hemos dado por llamar los 7 puntos, hemos trabajado con esta perspectiva, ¿no? Con un mundo que va cambiando, con una universidad que requiere ser transformada y como decía en el Codesoc el otro día, que algunas caras veo que se repiten, creo que nosotros que nos importa la educación pública y que la vivimos y la soñamos, debemos ser los autores de la transformación que se viene, porque si no las transformaciones las van a hacer otros. Creo que nos toca a nosotros esta tarea para poder hacerla bien, para poder hacerla de acuerdo a los principios que siempre hemos mantenido, que creo que no han cambiado y no van a cambiar. Estas transformaciones tienen que ver con, respecto a la educación, con generar beneficios o mejoras para el tránsito de nuestros estudiantes. Por supuesto, desde el punto de vista científico, tecnológico y de extensión, científico-tecnológico, tratar de mejorar nuestras investigaciones para que tengan mayor penetración, para que sean más útiles, pero eso no se lo voy a contar a ustedes. Sabemos que todas las cosas que hacemos las hacemos pensando también en mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestro planeta, mejorar nuestra vida, generar nuevas tecnologías. Y desde el punto de vista de la extensión, tener territorialidad. Creo que esa es la gran quimera que tenemos todos, de tener presencia en el territorio, poder tener incidencia y que nos vean a nosotros como aliados estratégicos, porque básicamente de eso vivimos las universidades públicas, ¿no? De nuestro prestigio y por encontrar soluciones creativas a los problemas que la sociedad tiene. Volviendo a la cuestión de los estudiantes y del trayecto, creo que estos dos temas que se van a plantear hoy son centrales. Durante mucho tiempo hemos discutido bastante con la decana sobre la virtualización y las estrategias para virtualizar. No es fácil, la verdad que no es fácil, porque yo con lo de la tecnología, yo soy licenciado en sistemas de información, vengo del palo de la computación y probablemente uno piense que es natural para mí pensar en la tecnología como la solución para todo, pero en realidad sabemos que no es así. No hay un sistema educativo que le sirva a todo el mundo, ni cualquier sistema educativo se adapta a cualquiera. Por otra parte, nuestra filosofía como universidad tiene que ver con la ciudadanía universitaria, y la ciudadanía universitaria se ve diezmada también por la mediación que hacen las tecnologías. Por lo tanto, también hay que cuidar que nuestros estudiantes sientan la ciudadanía universitaria, que la vivan, que la compartan, porque creo que lo que mejor, como
como recordando, digamos, a nosotros como estudiantes universitarios, seguramente el mejor recuerdo que podemos tener son las redes sociales que hemos generado con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros en su momento, con nuestros profesores, y que nos hace transitar una vida mejor, más plena. Lo dije el otro día respecto de las ciencias sociales, pero las ciencias humanas y la educación no están ajenas a esto. Estamos en un mundo complejo y en un país complejo que se discute la utilidad de las cosas, y la ciencia y la tecnología en lo que es educación y lo que es ciencias humanas está como mal visto. De hecho, se sacó como, creo, como carrera estratégica a la filosofía, ¿no? Que había sido una gran lucha y que se había logrado poner como carrera estratégica, y bueno, es como que todo se discute de nuevo. Así que es como un gran día de la marmota, empezamos todo el tiempo a repensar y a pelear las mismas luchas siempre, pero creo que las cosas que se logran en la universidad, nosotros tuvimos un congreso muy importante el jueves, para los que estuvieron en Luján lo habrán visto de costado, aunque sea, que fue un congreso por la igualdad que hizo la provincia de Buenos Aires en nuestra universidad, y digo, son luchas que hay que darlas constantemente, y volver a darlas, y volver a darlas, y creo que estas luchas se pueden dar porque creo que tenemos todavía un valor en nuestras universidades, que es un montón de personas con la camiseta de la educación pública puesta, y que a pesar de no tener salarios dignos, a pesar de no ser reconocidos, a pesar de tener que discutir si las universidades estamos o no auditadas, a pesar de discutir el adoctrinamiento y ese montón de pavadas que nos hacen discutir, todavía tenemos gente que tiene ganas de pelearla y de luchar por una universidad pública mejor. Entonces, ese esfuerzo se ve en los actos, se ve en las investigaciones, se ve en nuestras cátedras, en nuestras clases, y se siente. Así que nosotros como autoridades no nos queda otra que seguir trabajando por tener cada vez una mejor universidad en tanto que podamos. Nada, les auguro una linda jornada hoy. Yo voy a tratar de presenciarla, voy a tratar de mantenerme callado, me cuesta, pero voy a tratar de mantenerme callado porque quiero escuchar las charlas que vamos a tener hoy, que creo que van a ser por demás interesantes. En esta primera imagen compartimos una foto que nos sacamos en febrero de este año en la Universidad Nacional de Cuyo, cuando hicimos el último encuentro de la red y un simposio relacionado con la investigación. De hecho, en esta primera parte yo voy a desarrollar los avances de la investigación que bueno, recién acaba de presentar Andrea, respecto a las configuraciones emergentes de las prácticas de enseñanza universitaria atravesadas por tecnologías, ese es el nombre, estudio multidimensional en 7 regiones de Argentina. Bueno, este trabajo lo venimos desarrollando desde octubre del 2023 y está ya en el último tramo, porque en junio ya tenemos que presentar el informe final. Y lo que voy a presentar aquí un poco es el contexto que se dio. Esto lo voy a pasar más rápido porque también algo avanzó Andrea. Cómo surgió la convocatoria a través de un PictoRedes que se dio en el 2022. En ese momento nosotros como red estábamos trabajando, generando documentos orientadores y haciendo asesoramientos respecto a lo que pasaba en las universidades en el contexto de pandemia. Surgió la posibilidad de esta convocatoria y nos reunimos un grupo de universidades, es decir, acá no está representada toda la red, sino algunas universidades que nos convocamos para presentar este proyecto. El tema fue la educación como derecho humano y social, condiciones, posibilidades y perspectivas, y el eje que elegimos fue educación superior, trabajo y sociedad. En el marco de justamente el campo de la tecnología educativa desde un posicionamiento crítico, que es lo que caracteriza, digamos, a la red. Si bien es verdad que somos un grupo bastante heterogéneo, ahora vamos a describir esa heterogeneidad.
Respecto a los objetivos generales del proyecto, uno tenía que ver justamente con la producción de conocimientos acerca de las reconfiguraciones de prácticas de enseñanza universitaria. Después de la virtualización forzosa por la pandemia, sabíamos que en ese momento era necesario tener un posicionamiento como red respecto a esto y quisimos abordarlo en forma sistemática y considerando el entramado desde distintas dimensiones, la institucional, la política primero como marco más amplio, la institucional y la pedagógica didáctica, articulando estas tres dimensiones. Y por otro lado también, como otro objetivo general, esto de generar las condiciones para políticas públicas en el marco de las transformaciones que sabíamos que después de la pandemia se iban a dar naturalmente a través de estos nuevos escenarios digitales que hicieron que la cuestión de la tecnología educativa ya no quede solamente pensada en un grupo de especialistas, sino que las discusiones se abrieron a toda la comunidad universitaria, por lo tanto nos parecía que desde ese lugar podíamos aportar. En este cuadro mostramos la diversidad, los nodos que están representados, voy a nombrarlos a todos, desde en la región pampeana, la UNLU y la Universidad Nacional del Sur, como representante está Laura Iriarte, en la región noroeste, UADER Lourdes Morán, en la Universidad Nacional de Córdoba, Gabriela Zabulski, en la Universidad Nacional de Salta, Gabriela Siñanes, Universidad Nacional de Cuyo, Marcela Tagua, Universidad Nacional del Comahue, Sonia Sansot. En UBA se conformaron dos nodos, uno en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, con Karina León como responsable, y otro en la Facultad de Ciencias Sociales, con Mariana Landó, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Hurlingham. Quilmes con Walter Campi y Hurlingham Cecilia Paladino. Después había además algunas universidades asociadas donde estuvo trabajando con la UNLU, Mercedes Martín de la Universidad Nacional de La Plata, Alejandra Ambrosino junto con la Universidad Nacional de Córdoba, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también se integró Corina Rogowski desde Flaxo y Cielo Sioane desde la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Así que bueno, venimos trabajando en forma intensa desde octubre que empezamos. Acá queríamos mostrar la diversidad que se da también en este agrupamiento. En principio, desde las características particulares de las universidades que conforman el grupo de investigación. Acá aparecen algunas universidades pioneras, digamos, las más antiguas, otras que fueron creados después del 1900, otras en la época del 70, dos universidades de los 90 y una universidad de creación bastante reciente. Esto implica también analizar los resultados de la investigación en función de este contexto, ¿no? Porque la cultura universitaria cambia mucho en función de si es una universidad reciente que recién crea su estructura o es una universidad que tiene mucha trayectoria y de alguna manera también historia en el campo. Entonces, esto nos parecía importante. Después también otra variable que pusimos en juego es la estructura organizativa. Cuando conversábamos, porque también digamos, una primera etapa del proyecto fue también conocernos más como profundamente, porque bueno, habíamos trabajado temáticas de la universidad, pero al abordar la dimensión política e institucional también teníamos que encontrar estos puntos de encuentro o desencuentro.
Había algunas universidades que estaban organizadas por facultades, otras por departamentos y otras por institutos, y entonces también esto implicaba una organización y ciertas decisiones metodológicas respecto a las carreras que se iban a elegir y los espacios curriculares donde se iba a hacer la indagación. Por otro lado, también todas teníamos el sistema institucional de educación a distancia en marcha, pero también había diferencias respecto al momento de aprobación de ese sistema institucional. Bueno, acá también recogimos esa información. La mayoría tiene su sistema aprobado en el 2019 y después algunas fueron pioneras en el 2018 y otras recién tuvieron su sistema aprobado en el 2021. Trabajamos dos líneas de trabajo que están articuladas entre sí. Por un lado, el análisis de los textos ordenadores a nivel nacional e institucional. Los textos ordenadores no como las normativas o las resoluciones que finalmente son las que llegan a las universidades para implementar o para ejecutar, sino como productos materiales que explícita o implícitamente intervienen en la configuración de sentidos de lo que es el campo de la tecnología educativa. En ese sentido, cuando hablamos de textos ordenadores, lo decimos en un sentido bastante amplio, porque también incluimos los acuerdos del SIN, documentos orientadores a nivel institucional, todos los documentos que cada universidad produjo en el marco del periodo que nosotros analizamos, que fue 2017-2023. Y después, la otra línea de trabajo fue el análisis de prácticas de la enseñanza atravesadas por tecnologías para generar conocimientos respecto a las reconfiguraciones de estas prácticas desde las voces de distintos actores. Y consideramos autoridades, docentes y estudiantes. Lo que en esta presentación vamos a mostrar los avances de la primera línea, es decir, los avances que hicimos respecto a los análisis de textos ordenadores y alguna aproximación nada más al análisis de prácticas, pero estamos justamente en el periodo de analizar eso con mayor profundidad. Respecto a la metodología. Se trata de un diseño con énfasis en lo cualitativo, organizado en fases. La verdad es que también fue un gran desafío que 15 universidades, entre las universidades Nodo y las asociadas, participáramos de un proyecto de investigación, por lo tanto también fue un desafío desde lo organizativo, cómo generar los instrumentos, cómo realizar acuerdos, cómo compilar y sistematizar toda esa información, cómo generar esta etapa que estamos atravesando ahora respecto al análisis que vamos a tratar, además de que sea un análisis comparativo, no solamente un análisis en el marco de cada nodo. Así que nuestro trabajo estuvo basado en dos ejes, o dos metodologías especialmente, que fue el estudio documental y las entrevistas en profundidad. En el estudio documental exploramos al principio más de 50 documentos del Ministerio de Educación, del SIN, de la CONIAU. Hicimos una selección de estos documentos, 21 textos ordenadores vinculados al campo de la tecnología educativa. Es decir, que hicimos un primer filtro viendo que esos documentos tenían algo de la política educativa relacionada al campo, que nos podía llegar a interesar. Ese trabajo lo hicimos compartido entre los nodos, con también una revisión, digamos, cruzada. Hicimos un estudio en profundidad de estos textos ordenadores. Y después, la segunda parte fue entrevistas en profundidad. Hicimos 34 entrevistas a autoridades, 11 a responsables de campus virtuales, 25 entrevistas a docentes y 37 entrevistas a estudiantes. Con estos textos ordenadores lo que hicimos fue una periodización, consideramos 3 etapas.
prepandemia, considerando el periodo 2017 y 2019. De un primer análisis de estos textos, vimos que había pocas evidencias de lineamientos políticos relacionados con el campo de la tecnología educativa. O sea, de toda la revisión que hicimos, había como indicios, pero muy pocas marcas. Y especialmente las marcas que encontrábamos tenían que ver con educación a distancia, es decir, con una parte de nuestro campo, que no es el campo completo. Pero bueno, la mayor cantidad de textos refería a educación a distancia. Respecto al periodo de pandemia, aparecen allí referencias a alteraciones y reconfiguraciones de las prácticas de enseñanza atravesadas por tecnologías y aparece esto de nuevos formatos. Lo que notábamos es que se amplió el universo vocabular, así como al principio, en la prepandemia, aparecía claramente, por ejemplo, el término educación a distancia. En este periodo aparece educación híbrida, encuentros sincrónicos, o sea, se amplía muchísimo y además se dejan de usar algunos términos. En este periodo, por ejemplo, educación a distancia prácticamente no aparece como referencias en la normativa. Y en la pospandemia, nuevos lineamientos y reglamentaciones propuestos a nivel nacional que reconocen las prácticas emergentes. Ahí analizamos cuáles son las regulaciones que se dieron, tanto a nivel nacional como institucional. Bien, lo que hicimos con ese material fue generar un material audiovisual que queremos poner después a disposición de toda la comunidad universitaria, donde justamente recopila o sistematiza estos 3 periodos que les acabo de nombrar y la selección que hicimos como grupo de investigación. Entonces, si vamos a prepandemia, acá están aquellos documentos que nosotros seleccionamos para el análisis en profundidad. Acá tengo mi machetito para saber qué me conviene mostrar. Por ejemplo, la resolución, la 2641 del 2017, que es una resolución que prácticamente la nombran todas las universidades porque es la que dio inicio a la creación de los SIED, ¿no? De los sistemas institucionales de educación a distancia. Por lo tanto, es fundante en el campo y esto que les decía que en prepandemia eran las marcas más sólidas que teníamos respecto al campo de la tecnología educativa. En este material pueden acceder a esta imagen. Esta imagen en realidad fue hecha ad hoc. Nosotros utilizamos el software de procesamiento de datos cualitativo Atlas-T para procesar toda la información. Y entonces una de las herramientas de análisis es la frecuencia de las palabras. Lo que hicimos fue pasar las normativas por esa herramienta de análisis. Y acá analizamos la normativa no como eligiendo palabras claves que las describen en forma subjetiva, sino seleccionando cuáles eran las palabras que eran más recurrentes en la normativa. Y este numerito que ven acá es la frecuencia en la cual aparecen, como una herramienta más. Acá aparecen las palabras claves, esas sí fueron elegidas por nosotras después de la lectura. Después tienen un botón Saber Más, donde ahí aparece una síntesis de la resolución, como para saber si les interesa después acceder a la resolución o no. Esta síntesis también está hecha, esto vale la pena aclararla, porque está hecho como mirado desde el campo de la tecnología educativa. De alguna manera nosotros estamos justificando por qué elegimos esta normativa como algo interesante para el campo. Entonces, digamos, no es una síntesis que uno... Quizás hay cosas que se omiten, esto quiero decir, ¿no? Hay algunas resoluciones que plantean otros temas, pero nosotros vamos a hacer énfasis solamente en lo que nos interesa, que es el trabajo de investigación que desarrollamos. Y acá tienen la posibilidad de descargar o ampliar, descargar la normativa general. Todas las normativas las encuentran en la web, porque en realidad son normativas oficiales, son, acuerdos del SIN o resoluciones del Ministerio, como les decía, o de la CONIAU o de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.
Bien. Después de acá quería presentar también esta. Porque de alguna manera también hacer la lectura secuencial de estas normativas nos sirven para saber cómo se dio la historia, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cuáles fueron los indicios que las discusiones a nivel político se dieron, fueron previas a la instancia de tener ahora la 2599, que prácticamente rige las nuevas formas de presentar carreras a distancia. En esta, por ejemplo, se hablaba de crear un campus virtual nacional, ¿sí? Después esa idea no prosperó y finalmente no es que aparece indicios de eso en otro momento. Aparece la idea de trayectos formativos, aparece la noción de autonomía, con lo cual, nada, son como volver a mirar retrospectivamente cómo se dieron las discusiones. En ese sentido nos parece interesante. Bueno, lo mismo acá, ¿no? En pandemia. En pandemia yo había elegido la 1139. Acá porque también aparecen otros conceptos, por ejemplo, bimodalidad, enseñanza remota de emergencia, presencialidad mediatizada, y también por el título de este acuerdo plenario, que es Desafíos de las universidades públicas en la etapa pospandemia. Entonces, también es interesante en el 2021 pensar cómo nosotros imaginábamos lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, volver a ese documento, leerlo, bueno, nos parece que también, por lo menos a nosotros nos sirvió. Y de acá, igual, la de Coneau. Esta de Coneau fue muy importante porque habla de las consideraciones de estrategias de hibridación, y la verdad es que fue una normativa, no sé si, un texto ordenador en sentido amplio, pero que tuvo mucha incidencia a nivel institucional. O sea, casi todas las universidades en las regulaciones internas hicieron referencia también a este documento, de una o de otra manera, porque utilizan sus términos, por ejemplo, hibridación, estrategia híbrida, esto de las alternativas, ¿no? De alternancia. Así que, de alguna manera, nos parece interesante esta normativa. Bueno, y después, en la pospandemia, quizás la que es más interesante, a ver por las dudas, habíamos dicho también esta, consideraciones para el ciclo lectivo 2022, que hablaba del retorno a la presencialidad plena, y acá también hay consideraciones de revisar qué es la noción de clase, digamos, tiene algunos aportes que a nosotros nos parece interesante como campo. O sea, avanza ahí en algunas cuestiones que nos sirvieron para profundizar algunas cuestiones. Y después, por supuesto, la resolución ministerial 2599, que esta es la que de alguna manera más nos incide, porque es la que está actualmente en vigencia. Y acá voy a leer esta parte porque me parece que es lo que bueno, tenemos que focalizar y repensar a nivel institucional cómo planteamos esto. Establece que las carreras dictadas en la modalidad presencial podrán incluir actividades académicas sincrónicas mediadas con tecnologías de videoconferencia o similares, con una carga horaria que no supere el 50% de las horas presenciales, siempre que cuenten con el sistema institucional de educación a distancia validado. La sumatoria de horas dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas no podrán exceder el 75% de la carga horaria del plan de estudios. Esto es lo que nos plantea la normativa. Por supuesto que cada institución tiene su propio sistema institucional de educación a distancia y después, nada, le puede repensar este marco. Pero en principio hay dos cuestiones importantes, que es
que se pone en cuestión la noción de presencialidad, porque estamos hablando de que la presencialidad mediada a través de videoconferencias son carreras presenciales. Entonces, es muy fuerte eso. Eso por un lado. Y por otro lado también habilita esto de no podrá exceder el 75% de la carga horaria del plan de estudios. Quiere decir que en caso extremo se requeriría el 25% de presencia física en las aulas, ¿no? Esto, ya les digo, esto es lo que dice la normativa. Después vamos a ver ahora cómo cada institución también hizo ciertas interpretaciones de esto. Bueno, esto está. Vuelvo a la presentación, entonces, a ver, aquí. Aquí. Ahí. Bueno, acá presentamos dos ejemplos de cómo hicimos el análisis relacionando los textos ordenadores a nivel nacional y los textos ordenadores a nivel institucional. Ya este trabajo lo presentamos a modo de ejemplo y no estamos hablando de una determinada, si bien esto sale del análisis de una determinada unidad académica y universidad, acá, digamos, tratamos de no identificarla. Pero en esta universidad, por ejemplo, porque me falta aclarar algo, para ordenarnos respecto a la sistematización de información, porque imagínense que eran 11 nodos y teníamos ya muchísima información. Teníamos todos los documentos, ordenadores a nivel nacional, teníamos las entrevistas y a nivel institucional decidimos que cada nodo eligiera 5 o 6 normativas que a nivel del equipo de investigación del nodo consideraran las más relevantes para la institución, porque en algunas eran muchísimas y bueno, nada, había que hacer un recorte allí. Entonces, cada nodo seleccionó un recorte de las normativas analizando su contexto específico. Todas hicieron referencia a la resolución ministerial 2641 del 17 que mostrábamos al principio. En esta universidad el CIED se creó en el 2019. También, por supuesto que todas las universidades y todos los nodos elegimos también como documento orientador el que presenta la creación del CIED. Recién en el 2023 se conformó un Consejo Asesor de Pedagogía y Didáctica y ahí empezaron a pensar qué pasaba con la virtualización. Se dieron algunos lineamientos generales para la presentación de carreras con porcentajes a distancia. Hubo otra resolución rectoral que hacía referencia a nuevas presencialidades. Acá tenemos también la relación con el documento de la CONEAU. Y después la resolución ministerial 2599. Lo que está en azul es a nivel nacional y lo que está en negro es a nivel institucional. El documento de CONEAU con estrategias de hibridación tuvo muchísima incidencia en este nodo. Se hacen modificaciones del régimen general de estudios, incluyendo actividades no presenciales. A nivel de la unidad académica se generan recomendaciones para que como que se restrinja la cantidad de actividades no presenciales, en el sentido de que se pueden llegar a dar, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, en los últimos años de las carreras, si los docentes tenían formación, es decir, que también allí aparecen interpretaciones de esa norma. Después había mucha diferencia entre cómo se interpretaba la norma para carreras de posgrado y las carreras de grado. En las carreras de posgrado se había tomado el documento de CONEAU básicamente como referente y en las carreras de grado se ampliaba esta mirada. Y digamos a nivel institucional también se llegaron a hacer orientaciones respecto a cómo presentar los programas.
donde directamente los programas de toda la universidad, en este caso de todo el nodo, ya tienen marcas respecto a la elección de la modalidad. Es decir, si es presencial tal cosa, si es a distancia tal cosa. Eso no es menor. Y después, bueno, por supuesto, la última normativa. Y acá presentamos algunos testimonios de las autoridades, que también elegimos dos a modo de ejemplo nada más, mostrando como extremos. Y, por supuesto, hay muchos matices en el medio. Pero bueno, quizás vale la pena leerlos. Nosotros interpretamos que el 30% del dictado de las asignaturas podía ser en modalidad virtual o no presencial, sin que esto afectara el carácter presencial de la carrera. Tomamos esa resolución para, en el regreso de la presencialidad, darles ese recurso a los docentes. Les propusimos que cada equipo de cátedra, cada profesor, pudiera hacer uso de ese 30% y que lo hiciera a partir de sus propias decisiones. Es decir, a partir de sus propias lecturas, las necesidades, los aprendizajes que habían tenido durante la pandemia. Esto refiere a la normativa 2641 del 2017. ¿No? Ya en el 2017 se había habilitado que el 30% de la carga horaria de las carreras, contadas en su totalidad, podía hacerse en forma asincrónica, ya desde el 2017. Pero, pero sin embargo, recién después de la pandemia se pone en juego esto de, bueno, ahora todos sabemos de qué se trata el 30%, pero digamos, quizás antes había pocas instituciones universitarias que habían reparado en esto, que no era menor. Y después, eso por un lado. Otro ejemplo de otra interpretación y bien distinta de la 2641 es el siguiente. Todos nuestros planes de estudios están atravesados por la virtualidad. Nuestra facultad tiene una normativa anterior a la pandemia. Ya en el 2014 y 2015 se empezó a trabajar e incluso la gestión de ese momento generó una secretaría, o sea, un área específica con representantes de todos los departamentos. Lentamente se fue trabajando sobre el imaginario y se fue cambiando el paradigma, al principio voluntariamente. Con los docentes que empezaron a trabajar más seriamente con esa incorporación de las tecnologías, sus espacios curriculares eran sometidos a una evaluación intrainstitucional y se les daba el aval para poder liberar alguna hora de clase presencial hasta el 25%. Bueno, esto también muestra esta diversidad, ¿no? Y ya les digo que en el medio hay muchísimos matices y bueno, también un trabajo muy rico para nosotros desde el punto de vista de la investigación. Después, estos dos testimonios tienen referencia a la última normativa, la resolución ministerial 2599. Después de la pandemia, tener la bimodalidad como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Esto nos ayudó un montón a nosotros, nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque, como te dije, tenemos muchos alumnos, hay una masividad muy grande en primer año. No podría ningún aula de la universidad recibir a más de 1000 alumnos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Damos la posibilidad de que los que puedan venir y estar cerca puedan estar presentes y los que no pueden venir están en la virtualidad. En esta normativa, en este testimonio, hacen referencia a la carrera de ingeniería, utilizaban simuladores y estaban utilizando aulas híbridas. También las características del nodo es que tiene sedes dispersas y utilizando el aula híbrida resuelven algunas de estas cuestiones, que de hecho la normativa 2599 habilita eso, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo también algunas universidades ya están haciendo uso de estos equipamientos que vale también decir que a través de los planes BES, en general todas las universidades también tuvieron la oportunidad de equiparse y de formarse. Otro testimonio, el último. En relación con la configuración de las modalidades,
para mejorar el egreso y la terminalidad de carreras de grado. Dicen, los estudiantes de quinto año tienen la posibilidad de terminar su carrera, o sea, de hacer virtual las materias que les falten. Se van a agrupar en 2 momentos del año, para que los docentes sepan, bueno, vos tenés que tomar un examen virtual también, además del presencial, en la mesa de julio y en diciembre. Es decir, otra forma también de repensar esta normativa, la 2599, que con respecto a la 2641 no tuvo tantas diferencias, vuelve a repetir todo lo que se necesita para crear el CIED. Lo único que aporta es esto de los encuentros sincrónicos mediatizados, ¿no? Y este porcentaje que también se amplía con la posibilidad de pensar que la presencialidad puede ser mediatizada. Bueno, avances y contradicciones. Respecto al campo de la tecnología educativa, prevalece una perspectiva práctica e instrumental, o sea, una mirada general de todas las normativas y también de la visión que tienen autoridades y docentes, es que nada, prevalece esta mirada relacionada con los artefactos. O sea, cuando hablamos de tecnologías educativas nos asocian automáticamente a artefactos, aunque en realidad hay muchos trabajos conceptuales que provienen del campo, donde nosotros ponemos en cuestión esta asociación lineal. Hubo una ampliación del universo vocabular, como les contaba, justamente porque se pusieron en circulación muchos términos que antes no circulaban, por ejemplo, modalidad híbrida, actividades sincrónicas mediatizadas, y se vuelven a utilizar también otros conceptos, educación a distancia, semipresencialidad, bimodalidad. Bueno, ahí hicimos como un trabajo también reflexivo y conceptual respecto a, bueno, nada, cuál es la historia desde donde se asienta cada uno de esos términos, ¿no? Pues esos trabajos se los podemos acercar. Cambios de conceptos clásicos de presencialidad. Presencialidad remota, presencialidad mediatizada, encuentros sincrónicos mediatizados. Ahí también aparece algo, porque cuando hablamos, o escuchaba ayer, que hablábamos de interacciones sincrónicas, ¿no? En realidad la sincronía es de estar en el mismo momento. Entonces, yo también tengo una interacción sincrónica. Si quiero hacer referencia a interacción sincrónica por videoconferencia, tendría que hacer referencia mediatizada por videoconferencia. Porque en realidad el encuentro, la interacción sincrónica también se da, digamos, en el mismo momento, se da ahora mismo. Claro. Entonces, bueno, que quizás está bueno revisar esos términos, porque por abuso del lenguaje, después terminamos hablando de algo que después es muy fácil malinterpretar. Bueno, y la virtualización se vivencia como un campo de disputa latente y de construcción incipiente, aunque en realidad no es así. O sea, venimos hablando de virtualización y particularmente en Argentina, las experiencias más fuertes de virtualización se dieron en los 90, con la presencia de algunas universidades donde ofrecieron carreras virtuales y después también con la inclusión en cada universidad de los campus, bueno, de las aulas virtuales y los campus. Así que este proceso de virtualización se viene dando y también, bueno, conceptualizaciones respecto a lo que es virtual, ¿no? Acá Pierre Levy fue un pionero en eso y, bueno, recomendamos también algunas lecturas que en su momento fueron pilares y que ahora vale la pena volver a revisar. Se evidencian contradicciones en torno a los procesos de virtualización. Por un lado, se presentan como opciones pedagógicas didácticas que deben ser ideadas, planificadas y aprobadas institucionalmente, pero a la vez se presentan como una posibilidad contingente ante diversas emergencias que dificulten el desarrollo de clases presenciales. Esto que les decía, ¿no? Que bueno, hoy hay tormenta, reemplazamos la clase por algo virtual. Bueno, estas cuestiones se están dando. Algunas se dan de manera informal y otras se dan de manera regulada en las instituciones, y después, bueno, pensamos que es necesario un abordaje que contemple la complejidad conceptual subyacente en los procesos de virtualización,
esto de, bueno, revisar conceptualmente el origen de cada concepto y de alguna manera interpretar si hay coherencia, ya sea a nivel de los textos ordenadores nacionales e institucionales respecto a estas cuestiones conceptuales. Los textos ordenadores a nivel nacional, bueno, lo que decía, las particularidades de cada universidad en relación con la cultura institucional y la inserción regional. Esto es interesante porque los sistemas institucionales de educación a distancia fueron pensados entendiendo que era necesario un organismo que mire a la institución. Es decir, hay algo que tiene que ver con reinterpretar esos textos ordenadores generales que pueden ser revisados a través, en este caso se pensó el sistema institucional de educación a distancia, que tienen valor o tienen presencia muy disímil de una universidad a otra. Y eso tiene que ver también con la historia institucional de cada universidad, porque en una universidad chiquita y nueva, quizás este sistema institucional de educación a distancia tiene mucha presencia y mucha incidencia. Y quizás en otras universidades más antiguas y muy amplias, es muy difícil llegar a consensuar entre todas ciertos acuerdos. Entonces, bueno, ahí quizás la circulación de información pasa por otro lado. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Acá. Bueno, acá me saco el sombrero del Picto, no el de la red, y más que nada es presentarles hicimos un documento con parte del equipo de la red, acá están nombrados, también, bueno, además de mi autoría, Marcela Tagua, Sonia Sansot y Walter Campi, lo que empezamos a hacer, porque hablar de inteligencia artificial hoy nos pone en un lugar de que mientras escribimos esto, hay un texto nuevo, hay un nuevo desarrollo, hay un nuevo desafío, es escribir en tiempo real un campo que se escribe y se construye con mucho debate. Lo que hicimos fue, por un lado, sistematizar algunos antecedentes de investigación, por otro lado, algunos antecedentes normativos que son claves y que nos traen preguntas, y por otro lado, algunos desafíos y recomendaciones que en tanto decisores que están acá es importante discutir. Traemos esto a consideración, traemos esto a discusión, nos parece que hay que tomar este tema y nos parece sumamente valioso que nos hayan invitado, así que agradezco también esta invitación en nombre de todos mis colegas, porque son temas que hay que discutir, sobre los que hay muchísima interpretación y muchísimo debate. La historia de la inteligencia artificial no es nueva, empieza en Turing y empieza hace bastante, pero hay desafíos que hoy nos trae la inteligencia artificial generativa. Y acá empezar a decir que la inteligencia artificial generativa como desarrollo nos trae la interpelación de la generación de nueva producción, sea esta textual, sea esta visual. Y entonces, en el momento en que genera nuevo texto y que lo genera a partir de la base de datos que tiene, a partir de los prompts o instrucciones que damos, a partir de algoritmos y con ciertos sesgos, se produce nueva información. Y esto es interesante porque tomar este tema hoy, cuando ya se está usando, cuando nuestros estudiantes usan hace tiempo inteligencia artificial generativa para sus producciones, para sus tareas, nos trae en un lugar de retraso, ¿sí? Y yo voy a tomar la idea de temporalidad de retraso porque me parece que en estos organismos hay que empezar a adelantarse. Y quizás esto es un poco crítico lo que digo, pero me parece que hay que empezar a ser menos reactivos y más anticipadores. Y esto implica la lectura de una época. Y como decía el señor rector, es la época que nos toca transitar. Hay que tomarla con el compromiso político, ético y pedagógico que esto implica, y por eso quiero hacer esta introducción, porque no son temas instrumentales, son temas políticos, son temas pedagógicos, son temas institucionales y son temas difíciles.
Cuando hablamos de inteligencia artificial hay muchísimas definiciones, pero tienen que ver con tecnologías con la capacidad de realizar tareas que de otro modo requerirían de inteligencia humana, especialmente cuando las máquinas aprenden de los datos cómo hacer esas tareas. Es una colección de tecnologías que combinan datos, algoritmos y poder de cómputo. Hay numerosas definiciones que lo que hacen es también preguntarnos acerca de qué es la inteligencia, ¿no? No voy a entrar en un debate acerca de qué es la inteligencia porque llevaría mucho tiempo, pero sí empezar a pensar qué es pensamiento, qué es inteligencia, ¿no? Y qué hay de humano en la inteligencia y qué hay de artificial también en nuestra inteligencia. Estas son preguntas filosóficas, por eso es tan relevante la filosofía como epistemología y como lugar de construcción de interrogantes valiosos para nuestra comunidad educativa. Así está organizado el documento, con un estado del arte, con antecedentes normativos, con ideas claves y con recomendaciones. No puse nada acá, pero bueno, hay estado del arte. En este estado del arte hay algunas claves que son políticas. Primero, entender que el lugar de la inteligencia artificial generativa, y esto es un concepto de Berchelli que toma Flavia Costa en algunos documentos, no es una tecnología, sino se está considerando una metatecnología. ¿Y qué diferencia hay entre tecnología y metatecnología? Es que la metatecnología es una tecnología que opera con tecnologías y que tiene cierta interoperatividad entre sistemas y que además atraviesa todas las verticales de la sociedad. Acá a mí me resulta interesante, y perdónenme preguntarme, ¿qué promesa trae la inteligencia artificial generativa? Hice mi doctorado entre 1997 y 2001, y en ese momento surge Google, 1998, ¿sí? Y esto es interesante como salto temporal, porque Internet trajo una promesa, o trajo promesas de equidad, promesas de inclusión, y hay muchas de esas promesas no cumplidas. Revisar qué promesas trae, por ejemplo, esta inteligencia artificial, que algunas tienen que ver con mitos, ¿no? El reemplazo de tareas, la eficiencia, la escala. Me parece que es una discusión que hay que dar, ¿sí? ¿Cuáles son estos mitos asociados? ¿Cuáles son las promesas que trae? ¿Cuáles son las promesas que trajo la tecnología? ¿Y en qué contextos se dieron lugar, se cumplieron o no se cumplieron? Y, como les decía, una metatecnología que no atraviesa solo la educación, sino la cultura, el trabajo, la sociedad en su conjunto. Y cuando una tecnología viene a irrumpir en las verticales de toda una sociedad, hay que mirarla, porque ya no es solo qué uso le damos. ¿Hay plagio? Me parece que las preguntas son otras. Y entonces hay que revisar esas preguntas que formulamos, y también hay que revisar cómo atraviesa distintos ámbitos sociales. Por otro lado, en un contexto de un ecosistema, porque yo pensaba, ¿no? Así como los CIED movieron, hoy hay casos que no los vi todavía en Argentina, pero están en el TEC de Monterrey, en la Uniandes en Colombia, en la Católica de Chile, que están hace tiempo integrando lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencia artificial e inteligencia artificial en sus sistemas universitarios. En universidades, por supuesto que no son públicas, y que tienen, pero hay que mirarlas porque trae un tema de infraestructura, trae un tema de servidores, trae un tema de datos y trae un tema de políticas de nuevos roles que interactúan en un ecosistema que ya está y que existe, ¿no? Donde está el sistema educativo de educación a distancia, bueno, y todo lo que Rosa explicó, que se traduce en cada institución de diversa manera. Pero esta emergencia de nuevos roles, más la infraestructura, más los servidores, más qué se hace con los datos, más de quiénes son los datos, nos trae un montón de debate. Y como los debates son tantos, decidimos a veces dejarlos, ¿no? Pero bueno, hay que ver por dónde arrancar estos debates. También entendiendo, y esto hay algo que muchos filósofos, pero también pensadores están trabajando, esta idea de una hibridación ya no de lo virtual y lo presencial, sino de hombre-máquina. Y acá hay todo un debate muy interesante de lo que es humanidad aumentada, todo lo que tiene que ver con los usos que hacemos de estas tecnologías, con cierta delegación de algunas tareas y funciones cognitivas. Hace tiempo que hay funciones cognitivas que delegamos. Yo no les tengo ni que decir que la memoria, parte de nuestra memoria está en el celular,
no solo por los cumpleaños, sino agenda. Hay gente que pierde el celular y no sabe a dónde tiene que ir ni qué dirección ir. Pero hoy eso mismo lo vemos, y perdón, anécdotas que parecen cotidianas, a gente preguntándole a la inteligencia artificial qué hace con su madre, qué hace con su casa, cómo resuelve la pelea familiar, etcétera, etcétera. Y la usa casi de terapia, ¿no? Y esto es interesante, parece un chiste, pero es interesante, porque empieza a generar como cierta dependencia donde la respuesta que da la inteligencia artificial parece hasta más certera de años de terapia, ¿no? Y prueben, ¿no? Seguramente lo probaron ya haciéndolo. Parece cómico, pero es profundo, porque tiene que ver con esta idea de un ensamblaje sociotécnico, donde parte de una delegación de ciertas emociones, tareas, funciones cognitivas, están en esta periferia, que ya no es tan periférica porque forma parte de nuestras vidas, ¿sí? Todo esto es para mirar. Y acá no solo porque adolescentes y jóvenes la usan, sino porque nosotros también pedimos una planificación, pedimos una rúbrica, la usamos en nuestra tarea cotidiana. Por otro lado, hay toda una mirada que tiene más que ver con lo ambiental. Acá algo también se dijo, el extractivismo de datos, esto hay que mirarlo, hay bibliografía sobre esto, Crawford con su Atlas de Inteligencia Artificial toma los temas ambientales, hay gente que lo está trabajando muy seriamente, y toda una mirada política que también trae Varoufakis y otros autores respecto de si estamos en un capitalismo avanzado o en un tecnofeudalismo. Y esta hipótesis política es muy interesante porque cuando refieren a tecnofeudalismo refiere a que hoy el poder está en la nube y ese poder en la nube está repartido en feudos. Y hoy tenemos que todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa son corporativas, por supuesto, y hay una pelea por el espacio en la nube, que es una pelea en la que no estamos nosotros, ¿sí? No estamos discutiéndolo, pero porque ya está ese espacio vendido. Y todo lo que tiene que ver con un libro de Nieva muy interesante, que es Ciencia Ficción Capitalista, donde la ficción y la realidad ya está confusa. Yo crecí con los supersónicos, entre otras cosas, y algunos también se ríen porque son de esa década, nos delata. No voy a hablar del Superagente 86, que también tenía Jaime, que era un robot. Bueno. Pero por si hay alguien joven que escapa. Bueno. Pero le voy a decir algo interesante. Jaime, si recuerdan al robot, cuando uno le decía que le presentaba a alguien, le decía, Jaime le da la mano al señor, Jaime se sacaba la mano y se la daba. Esa literalidad de Jaime es la que hoy tenemos en la inteligencia artificial generativa. En la fase de desarrollo que hoy está la inteligencia artificial generativa es una fase no metafórica, descontextualizada y literal. Y acá hay mucho para decir sobre el lenguaje, pero spoiler alert era para después. Lo que digo acá es interesante porque cuando yo decía lo de los supersónicos, estaba el reloj inteligente, estaba Robotina, que no sé si recuerdan que corregía exámenes, estaba la videoconferencia, había un montón de cuestiones que hoy están, ¿sí? Que hoy están, porque la hipótesis más vinculada con el tecnofeudalismo y con el capitalismo actual es que los decisores de estas tecnologías toman los relatos de ciencia ficción y los convierten en realidad. Hoy es Marte, ¿no? Y la conquista de Marte. Entonces hay que leer. Yo sé que parece que estoy hablando de la estratosfera, ¿sí? Pero hay que leer por dónde están los desarrollos, quiénes lo hacen, qué disputas se dan y dónde está el dinero, la inversión y la complejidad que nos trae a nosotros, ¿no? Discusiones que son políticas y son de política económica, más allá del extraccionismo de datos, y que estamos en una sociedad altamente dataficada o datificada, donde la segmentación es posible, las campañas políticas son posibles también segmentadas, y traemos, acá hay un libro maravilloso que se llama Los Ingenieros del Caos, que lo que trabaja es cómo hoy la comunicación segmentada puede avanzar, no solo en campañas políticas, sino también académicas, ¿no? Y todo esto va construyendo una narrativa donde no se disputan y no se discuten los sesgos, no se disputan y se discute la discriminación algorítmica,
que es la predictibilidad de muchos de estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Al estar sesgados, muchas veces privilegian a pocos. Entonces, cuando hablamos, si ustedes hablan, y seguramente discutieron ayer, los trayectos y las trayectorias educativas, hoy con la influencia de las plataformas, hoy con la influencia de los datos, hay que volverlas a mirar, hay que volverlas a revisar, porque la predictibilidad que hacen de algunos éxitos en las trayectorias pueden tener discriminación algorítmica. Y frente a la discriminación algorítmica, proponemos justicia algorítmica. Y la justicia algorítmica lo que requiere es gobernanza, soberanía tecnológica. Son términos que se usan, pero términos de los que nos tenemos que apropiar. Soberanía tecnológica, justicia algorítmica implica que nos hacemos cargo de que hay algunos datos que ya cedimos, porque aceptamos las condiciones y usamos estas herramientas, pero hay otros datos que tienen que prevalecer. ¿Qué datos son públicos? ¿Qué datos se comparten? Si hacemos desarrollo o dejamos que nos penetre el desarrollo de otros, en este caso puedo mencionar solo a la Universidad de Buenos Aires, que es el caso que conozco, empieza a tener laboratorios de investigación y laboratorios aplicados, donde estos temas en distintas facultades se están investigando, se están desarrollando, y esto implica algo interesante, que es una toma de decisión de, bueno, ¿usamos ChatGPT o empezamos a pensar cuáles usos, cuáles creaciones, cuáles desarrollos podemos hacer como en términos de soberanía? Y yo ahí quiero verlo en clave de oportunidad. Me parece que tenemos una gran oportunidad. Algo que me olvidé decir, que es interesante respecto de los antecedentes, ahí, y no lo puse acá, hay toda una línea muy curiosa de indagación y de investigación que tiene que ver con la computación afectiva, que parece algo raro, ¿no? ¿Puede la computación ser afectiva? Que tiene la base de la posibilidad de reconocimiento facial, de capturar a través del reconocimiento facial las emociones de los sujetos y convertirlas en datos. Sorpresa, enojo, y muchas plataformas empiezan a incorporar un doble algoritmo. El del rendimiento, alumnos que van rindiendo bien, les voy personalizando, que es otro término que se usa mucho, ¿no? Que también disputa con la personalización que entendemos los pedagogos y pedagogas. Entonces, el algoritmo del rendimiento, y ojo que digo rendimiento y no aprendizaje, porque toma rendimiento, y eso también es un sesgo, y el algoritmo del reconocimiento facial respecto de me gustó, me aburrí, etcétera, crea un programa personalizado y crea en una trayectoria educativa una personalización. Entonces, cuando hablemos de trayectorias educativas, hay que incluir este eje, porque parte de muchos sistemas están empezando a trazar esas trayectorias educativas a partir de datos, a partir de algoritmos, a partir de ciertos sesgos y a partir de ciertas automatizaciones. Entre los antecedentes que encontramos, que son algunos de los que tomamos, ¿por qué tomar los antecedentes político-normativos? El debate que está por detrás de esto es ¿regulamos o no regulamos? ¿Y quién regula? ¿Regula un Estado? ¿Regula una universidad? ¿Regula un sistema universitario? ¿Hay que regular o no hay que regular? Este es un debate, ¿sí? Esto yo no tengo respuesta. Las distintas normativas proponen cuestiones distintas. Europa está regulando, ¿sí? Nosotros no. Está claro por qué no en este contexto, pero me parece que exige un debate, ¿no? Respecto de, porque esto también hace a la gobernanza, a temas éticos y alcances, ¿no? Que tenemos. Entonces, en esta normativa que tenemos sistematizada, tenemos un borrador que les podemos compartir, pero que es un borrador, ¿no? De la red. Están relevadas estas normativas donde hay casos de buenos usos, se habla de equidad de género, de evaluación de sesgos, de representar la diversidad, temas que, porque hay sesgos de género, hay un montón de cuestiones que están investigadas y que son interesantes, y acá hay gente que trabaja estos temas y es importante que empiece a incluir investigaciones respecto de la inteligencia artificial y los sesgos, casos de buenos usos, cómo se garantiza el acceso equitativo, la diversidad cultural, la multilingüística, bueno, todo esto y los riesgos. Creo que estas normativas lo que generan es, vuelvo a decir, este debate. Pero hay un debate que también tiene que ver con
que la inteligencia artificial, al estado que está hoy, muchas veces alucina, ¿sí? Muchas veces esta alucinación tiene que ver con que te da respuestas que no son certeras, ¿no? Uno le pregunta cuál es la última novela de Borges y te da una novela, ¿no? Para poner un ejemplo muy burdo y sencillo. Y estas empieza a generar además algo que sí es riesgoso para la comunicación y para nuestras universidades, que son los datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que ya no son falsos ni verdaderos, son datos generados por la misma inteligencia artificial, que en muchos casos, sin chequeo de fuentes y con estas alucinaciones, traen un tema enorme. Yo me pregunto, y esto como si fuera casero, ¿no? Como si tuviera mi propio living, si en los próximos años lo falso y lo verdadero va a ser una pregunta o no va a ser una pregunta. Y ya no nos vamos a ni preocupar que es falso y verdadero, porque vamos a vivir en un mundo en los que se borre tanto esa frontera con estos datos sintéticos que va a ser difícil. Pero frente a esto hay una epistemología compleja que tenemos que dar en nuestros campos de conocimiento, porque para distinguir estos datos sintéticos, esto implica una revisión crítica, una curaduría crítica y tener marcos epistémicos que den cuenta de qué es falso y qué es verdadero o qué es sintético, ¿sí? Y todo esto nos trae en un lugar en que casi que es también un debate curricular, que estamos enseñando, que es relevante, que no es relevante. Más allá de si acortamos las carreras, las alargamos, los créditos, etcétera, ¿no? Nuestros currículum, nuestras bases epistemológicas, me parece que, bueno, que son discusiones que nos merecemos. Voy a algunos conceptos claves que ya algunos mencioné, el de soberanía tecnológica, metatecnología, que es esto que aprendizaje disruptivo y aprendizaje automático. Hoy cuando se habla de aprendizaje automático en relación con la inteligencia artificial generativa, se habla de la posibilidad de una máquina que aprende de sus propios datos, que a partir de las instrucciones que le damos mejora las respuestas y va mejorando esas respuestas, va aprendiendo, ¿no? Otra vez, acá la pregunta tiene que ver respecto de, bueno, ¿qué entendemos como aprendizaje? ¿Y qué aprendizaje generamos hoy en nuestras universidades y en nuestras facultades? Porque si seguimos con un tema de transmisión de conocimiento, estamos mal, estamos mal porque parte de esa transmisión hoy está en las redes. Y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo generamos experiencias educativas que no puedan estar en otro lado, ¿no? Que solo estén en esa, sea una experiencia única la que viven. ¿Qué se llevan de nuestro paso, ¿no? Por la facultad nuestros estudiantes? Y este aprendizaje disruptivo también tiene que ver con la posibilidad de romper los aprendizajes tradicionales, no solo la enseñanza y la didáctica clásica, sino estos aprendizajes que todavía subsisten en algunas casas de estudio. Hay otros discursos que se vinculan, y también el rector mencionaba al inicio, ¿no? En esta idea del solucionismo tecnológico, esta percepción de que las tecnologías nos van a resolver los problemas, o el negacionismo tecnológico que hoy está, por ejemplo, prohibamos los celulares, ¿no? Son debates que no son discursos ingenuos, porque las tecnologías tampoco son ingenuas ni neutras, portan modelos, portan, decíamos, ¿no? Intereses, y también son debates de pensar cuál es el discurso que va a legitimar la inclusión de tecnología y la inclusión de inteligencia artificial generativa en nuestras universidades. La gubernamentalidad algorítmica tiene que ver con eso, entender cómo funciona. Porque cuanto más desconocemos cómo se arman los patrones, los modelos y cómo funcionan estos algoritmos, lo asociamos a un pensamiento mágico. Mirá lo que hace. ¡Wow! ¿No? Y esta fascinación otra vez nos nubla la posibilidad de un pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, espera, pero ¿cómo está generando esto? ¿Por qué Amazon contrata hombres blancos de 40 años en un proceso en el que se le delega la inteligencia artificial la elección del CEO de una compañía? ¿No hay mujeres? ¿No hay mujeres no hay diversidad? ¿Cuáles son? Bueno, empezar a preguntarse, ¿no? Y empezar a usar lo mejor que tenemos, humanos, que es la imaginación, para pensar buenas estrategias de inclusión. Y acá hay un montón de cuestiones que son para discutir, las vamos a poner en el decálogo y en las recomendaciones, pero si nuestros estudiantes ya parte de la escritura la
hacen con la inteligencia artificial generativa. ¿Los dejamos, no los dejamos? Empieza a haber instituciones que hacen acuerdos de uso. Bueno, así como el 30% de presencialidad vertebral, te dejo usar el 30%, ¿no? Y cómo se chequea, bueno, pero asumiendo que ya la van a usar, no que no la van a usar. En la investigación ya se está usando. Entonces, me parece que la discusión, vuelvo a decir, no debiera ser del uso, sino de todo lo que estamos trayendo, ¿no? Las cuestiones más políticas, epistemológicas, bueno, trabajar con esta ecología, ¿no? De saberes digitales y pensar un principio de agenciamiento no humano, nombro algunos de estos conceptos, que tiene que ver con que esto que decíamos, ¿no? Parte de la tarea hoy la hace esta inteligencia artificial y la hace bien. Entonces, entender qué datos le delegamos o qué funciones le delegamos cognitivas y de tareas, docentes, académicas, de gestión, es parte de un debate que tenemos que hacer y que es indelegable, que forma parte de nuestro ADN académico, pedagógico, institucional, que no lo pueden hacer, porque les quiero decir que la inteligencia artificial generativa, tal como la conocemos hoy, se está catalogando como inteligencia artificial generativa estrecha. Y el MIT está en la línea de una inteligencia artificial amplia, donde hay más posibilidades todavía de otras funciones cognitivas que sean delegadas. Entonces, me parece que urge un debate respecto de lo que decía, ¿no? Un debate curricular, un debate epistemológico, además del debate de los datos políticos, etcétera. Hasta acá como un panorama y armamos algunas recomendaciones, decálogos que nos parecen interesantes, por supuesto que en clave de pregunta. Regular los alcances político-institucionales de la inclusión de herramientas de IAG, así como no hay un Estado que hoy regule, nos parece que es interesante que las universidades o acá las facultades, ¿no? Que es un ámbito más chico, para no hablar de toda la universidad, empiecen a trabajar en algún marco regulatorio o por lo menos orientativo que dé a los docentes, a los investigadores, algunas respuestas de ¿se usa, no se usa, se puede usar? ¿Qué pasa cuando usan? ¿Qué pasa en una tesis? Hay un montón de preguntas acá que estaría bueno discutir para tener algunas orientaciones, establecer comités éticos institucionales que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance? Dar lugar a desarrollos locales, fomentar la investigación colaborativa con inteligencia artificial generativa, diseñar interfaces accesibles e inclusivas que podamos nosotros en nuestras plataformas o en nuestros usos integrarla para la diversidad, para la accesibilidad, para la inclusión, es decir, con fines realmente democratizadores, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Como sujetos de la universidad pública, establecer acuerdos y contratos pedagógicos, ¿no? Que esto que les decía, aprovechar la analítica de datos en los CIED y otros espacios académicos para la toma de decisiones con evidencia empírica, experimentar usos didácticos, dar lugar a debates para la construcción de una ciudadanía digital crítica y alerta, ¿no? ¿Qué significa ser hoy ciudadano? Implica tomar estos temas y capacitar a la comunidad universitaria en esto, ¿no? En competencias críticas con IA. Son algunas. No quiero dejar de pasar de nuevo al inicio, cuando yo les decía esta posibilidad anticipatoria. Acá seguramente recuerden que en 1999 Castells, y estoy hablando de antes del año 2000, escribió La Sociedad de la Información. Y en esa trilogía Castells anticipó que la información iba a ser un bien económico. McLuhan anticipó su aldea global. Y estas visiones de anticipación, yo no se las quiero dejar a las corporaciones, no se las quiero dejar a estos tecnos nuevos feudales que manejan la nube. Me parece que tiene que surgir de un grupo de humanidades, de un grupo crítico, que empiece a revisar una nueva narrativa, un nuevo discurso, que anticipe época, que pueda, desde las hipótesis que nos planteamos hoy, entendiendo una lectura crítica de la sociedad, elabore escenarios alternativos donde digamos lo que tengamos que decir, decidamos lo que tengamos que decidir en comunidad, en conjunto, en debate, con diversidad, porque no tenemos por qué estar todos de acuerdo ni todas de acuerdo, pero con una orientación democrática e inclusiva, donde las promesas realmente de inclusión democráticas sean una realidad. Bueno, eso. Muchas gracias.